Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de venir delante de tu presencia cuando estemos necesitando pedirte algo o solamente cuando queremos hablar contigo. Padre, queremos pedirte por Tuti, Señor, que tú pongas tu mano sobre él y que le des una recuperación rápida y satisfactoria, Señor, y que pronto él pueda estar de regreso en su trabajo, en su gimnasio, Señor, y con la gente acá que lo conoce, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en su vida hasta el día de hoy, Señor, y por ese deseo que has puesto en su corazón de que la gente cercana a él conozca de ti. Padre, te pedimos también por Liz, que tú puedas traer sanidad a su cuerpo, Señor, y que ella pueda recuperarse pronto, Señor, para que pueda disfrutar a la bebé al 100% y que pueda también estar acá con nosotros pronto, Señor, retomando la normalidad de su vida. Padre, te damos gracias porque ya hoy tenemos a Gretel, a Lorien y a Diego acá con nosotros, Señor, y porque el bebé va creciendo bien, Señor, y la recuperación de Gretel ha sido rápida y satisfactoria también. Señor, pedimos por este mensaje que hable a nuestros corazones, que hable a nuestras vidas, Señor, y te damos gracias por tener un lugar como este en el cual podemos venir y aprender de tu palabra libremente, sin que nadie nos esté molestando, nos esté estorbando en el aprendizaje de tu palabra. Padre, habla en nuestro corazón, Señor. Bendice también los diezmos y las ofrendas que vamos a recoger y que sean siempre usados para tu reino y para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. Well, if you've been with us on Sunday mornings, you know we're working our way through the book of Acts. Si ustedes han estado con nosotros los domingos en la mañana, saben que estamos estudiando el libro de Hechos. And we are currently at the end of chapter 22. Y estamos al final del capítulo 22. And if you've been with us following along, then you know Paul has finally made it to Jerusalem. Y si usted ha estado con nosotros, usted sabe que finalmente Pablo llegó a Jerusalén. And now he finds himself exactly the way he was warned. He's in chains and he's in Roman custody. Y ahora él se encuentra a sí mismo exactamente de la forma que le habían dicho. Está encadenado y está bajo la custodia romana. And last week we found out that Paul finally played the Roman citizen card, which saved him from a scourging. I would use it too. Y nos dimos cuenta la semana pasada que finalmente Pablo sacó a relucir esa cédula de ciudadanía romana que él tenía, que le salvó de una paliza. Entonces yo también la hubiera usado. They had his clothes pulled down, got his arms tied around the thing. They're getting ready to whip him. He goes, "Hey, just quick question. Is it okay for you to whip a Roman citizen?" And everybody drops everything and goes, "Whoa." Recuerden que ya le habían arrancado las ropas, le tenían las manos amarradas alrededor del poste, se estaban preparando para pegarle el latigazo y él les dice, una pregunta, ¿está bien que ustedes golpeen, le den latigazos a un ciudadano romano? Nada más para saber, y todo el mundo deja caer los látigos y se quedan como, wow. So a Roman commander here, Entonces un tribuno romano acá, as he learns that Paul's a citizen, cuando él aprende que Pablo, cuando él se da cuenta que Pablo es ciudadano romano, it leaves him with two serious problems. lo deja ahora con dos problemas muy serios. Number one, Número uno, he has to tell the prisoner what his charges are. él le tiene que decir al prisionero cuáles son los cargos de los que se le acusa. And number two, Y número dos, he has to have some official charges for himself to write down because he has to present those to his superiors. él tiene que tener algunos cargos oficiales contra Pablo que él pueda escribir porque él tiene que presentar esa nota a sus superiores. But if you remember, we have a problem. Pero si ustedes se acuerdan, tenemos un problema. Remember when he talked to the crowds? ¿Se acuerdan cuando él le habla a la multitud? Nobody knows what he did. Nadie sabe lo que él hizo. He's got nothing, so he's got a guy in prison, in custody, who's a citizen that he's got nothing on. Él no tiene nada, entonces él tiene a un prisionero bajo custodia contra el cual no tiene nada. So in chapter 22, Así que en el capítulo 22, picking up in verse 30, we'll just read the last verse of the chapter. empezando desde el versículo, continuando más bien desde el versículo 30, vamos a leer únicamente el último versículo del capítulo. It says, "The next day, because he wanted to know for certain why he was accused by the Jews, he released him from his bonds and commanded the chief priests and all their council to appear before, and brought Paul down and set them before him."
Al día siguiente el tribuno quiso saber por qué realmente lo acusaban los judíos, así que ordenó que le quitaran las cadenas y también que se presentaran los principales sacerdotes y el concilio. Luego sacó a Pablo y lo hizo comparecer ante ellos. So what's going on? Entonces, ¿qué está pasando? He's going to basically set up here an informal trial. Básicamente él aquí va a llevar a cabo un juicio informal. This isn't for him to be able to pass a ruling, it's simply for him to be able to find out what's going on. Este no es un juicio en el cual él va a emitir un veredicto, es simplemente un juicio en el cual él se va a dar cuenta de qué es lo que está pasando. And so here they brought in the chief priests. Entonces acá traen a los sumos sacerdotes. They basically have the Sanhedrin, so this would be 70 men that are there plus Paul. Básicamente tenían ahí al Sanedrín, entonces serían 70 hombres más Pablo. And so pulling into chapter 23, Entonces metiéndonos en el capítulo 23, just verse 1, then Paul looking earnestly at the council said, men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. versículo 1 nada más, dice Pablo fijó la mirada en el concilio y dijo, hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. It says Paul looks intently at them. Dice que Pablo fija la mirada a ellos o los ve intensamente. Why? ¿Por qué? Because he was one of them. Porque él era uno de ellos. It's quite possible he looked at the Sanhedrin and some of those guys were pupils of his, because it's been 20 some years now. Es muy posible que Pablo vio el Sanedrín y alguna de esa gente eran gente de él, porque habían pasado unos 20 años más o menos. And I can just imagine as they're looking at one another, Paul and his pupils, and they're getting ready to put their teacher on trial. Y yo me imagino nada más cuando Pablo los vuelve a ver a ellos, a sus estudiantes, y ellos están a punto de poner a su maestro a juicio. And he looks at them and says, men and brethren, I have lived in all good conscience before God. Él les dice, hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin nada de qué avergonzarme, o con buena conciencia. Now he's not saying here that he's lived a perfect life. Ahora él acá no está diciendo que él ha vivido una vida perfecta. He actually calls himself what? Él en realidad se llama a sí mismo ¿qué? The chief of sinners. El principal o el más grande de los pecadores. But what he's saying here Pero lo que él está diciendo acá is his conscience did not condemn him, es que su conciencia no lo condenaba. even though the Jews had condemned him here. A pesar de que aquí los judíos sí lo habían condenado. And upon hearing those words, Ananias, Y al oír esas palabras, Ananías, I just wanted to be clear, this is not the Ananias that gave Paul his sight back after the Damascus Road experience. y yo quiero aclarar algo, este no es el mismo Ananías que le dio a Pablo la vista después de la experiencia en el camino a Damasco. But he hears how he's lived in all good conscience, and Ananias will now give a command. Pero él escucha cuando Pablo dice que él ha vivido de buena conciencia y ahora Ananías va a dar una orden. Verses 2 and 3. Versículos 2 y 3. And the high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him on the mouth. And then Paul said to him, God will strike you, you whitewashed wall. For you sit and judge me according to the law, and do you command me to be struck contrary to the law? Entonces Ananías, que era el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado. Tú estás sentado allí para juzgarme conforme a la ley. ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen? He says, you sit here with a clear conscience before us? Ananías le dice, usted dice acá que usted tiene una conciencia tranquila delante de nosotros. He commands him there, he goes, strike him in the mouth. It would have been an open hand hit straight across the mouth. Y él les da una orden y les dice, golpéenlo en la boca. Y esto hubiera sido prácticamente una bofetada con la mano abierta directamente en la boca. Which is interesting. If you read and you learn about who Ananias was, this actually sounds just about right for him. Y es interesante porque si ustedes leen y estudian quién es Ananías, esto es algo que suena bien para él. This was his reputation. Esta era su reputación. He was actually one of the most corrupt high priests ever in power. Él en realidad era uno de los sumos sacerdotes más corruptos que estuvo en el poder. He actually stole tithes from other priests to line his own pockets. Él robó diezmos de otros sacerdotes para
enriquecer sus bolsillos. He was known to have a hot temper and to be profane. Él era conocido por tener un temperamento fuerte y por ser profano. He was a brutal man who sided with the Romans over his own countrymen. Él era un hombre brutal que se alineó con los romanos en perjuicio de sus propios paisanos. Because he preferred his own personal advancement than what would have been best for the nation of Israel. Porque él prefería su superación personal que aquello que era mejor para la nación de Israel. Here's what's crazy. In 66 AD, Y lo más loco de todo esto es que en el 66 después de Cristo, and you can read this in the books of Josephus, ustedes pueden leer esto en los libros de Josefo, and it says 66 AD there was a Jewish revolt against Rome. dice que en el 66 después de Cristo hubo una revolución judía contra Roma. And so the Jews went and they hunted Ananias down. Los judíos fueron y cazaron a Ananías. And they actually ended up finding him. He was hiding in the sewers in Jerusalem, and they murdered him in the sewers. He was murdered by his own countrymen. Y se dieron cuenta que él se estaba escondiendo en los alcantarillados de Jerusalén, y ahí, en los alcantarillados, lo asesinaron. Él fue asesinado por sus propios conciudadanos. So it's interesting. You see Paul's response in verse 3. Entonces es interesante porque ustedes ven la respuesta de Pablo en el versículo 3. I'm not sure he realized how prophetic it was. Y yo no estoy seguro de que Pablo se diera cuenta lo profética que era. Right? They strike him in the mouth. He goes, God will strike you. And he sure did. 66 AD, he took care of that mess. Le pegan a Pablo en la boca y Pablo le dice, Dios te va a golpear igual. Y de hecho lo hicieron en el 66 después de Cristo, cuando Dios se encargó de limpiar ese desorden. And he calls him a whitewashed wall. Why? Y él lo llama un muro blanqueado. ¿Por qué? Because this was a way of calling somebody a hypocrite. Esta era una forma en la que se usaba para llamar a alguien hipócrita. Right? You paint the outside of yourself all white, making yourself look nice and pure, but the inside is so corrupt. Usted se limpia, se pinta de blanco completamente en el exterior para parecer muy bueno y muy puro, pero el interior está completamente corrompido. And understand what's happened here when he gave the command to hit Paul in the mouth. Y entienda lo que pasó acá cuando él da la orden de que le peguen a Pablo en la boca. That's a violation of the law. Esa es una violación de la ley. And he's like, how can you sit in the judgment seat and violate the law when you're about to pass judgment on me? Pablo le dice, ¿cómo es posible que usted se pueda sentar en el tribunal del juicio, romper la ley, cuando usted está a punto de juzgarme a mí? Because you have to understand, Jewish law says that you're innocent until proven guilty. Porque usted tiene que entender que la ley judía dice que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. It's interesting, this isn't the first time we've read this. Y es interesante porque esta no es la primera vez que leemos esto. In John 18, En Juan 18, when they met in the middle of the night for Jesus' so-called trial. cuando se reunieron a mitad de la noche para el juicio de Jesús, You remember what they did? ¿se acuerdan lo que hicieron? They struck Jesus in the mouth the same way. Golpeaban a Jesús en la boca de la misma forma. And Jesus, just like Paul here, questioned the legality of them being able to hit him in the mouth. They don't have a proven verdict. Y Jesús, al igual que Pablo, cuestionó la legalidad de que ellos le golpearan en la boca sin tener un veredicto comprobado. But Paul's being able to put together now kind of how this trial's going to go. Pero Pablo ahora está, tiene la habilidad de descifrar cómo se va a llevar a cabo este juicio. Well, verses 4 and 5, and those who stood by said, "Do you revile God's high priest?" And then Paul said, "I did not know, brethren, that he was the high priest. For it was written, you shall not speak evil of a ruler of your people." Los que estaban allí le dijeron, estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Entonces Pablo respondió, hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. So they basically say, "Do you dare speak evil of the high priest?" Entonces, básicamente ellos le dicen, ¿usted se atreve a hablar mal en contra del sumo sacerdote? Now, Paul's response is kind of hard to interpret because we don't have his tone. Ahora, la respuesta de Pablo es un poco difícil de interpretar porque no sabemos el tono en el que él lo dice.
But it's one of two things. Pero es una de dos cosas. One, he very well may not have known who the high priest was. Uno, es muy probable que él no supiera quién era el sumo sacerdote. He's been away for over 20 years and the high priests were changing all the time. Él se había ido por 20 años y los sumos sacerdotes cambiaban todo el tiempo. Plus, they were just in common clothing. This wasn't like a formal trial or anything, so he wasn't dressed as a high priest would have been dressed at the time. Y ellos estaban vestidos con las vestiduras normales porque este no era un juicio formal. Entonces, Ananías no hubiese estado vestido como se vestiría el sumo sacerdote en esa época. And the other possibility, Y la otra posibilidad, and again, because we don't have tone, he might have been a little sarcastic in his response. y otra vez, al no tener o al no conocer el tono en el que él habla, puede que él haya sido un poco sarcástico en su respuesta. And so because this guy had violated the law, had him smacked in the mouth, he's more saying with a sarcastic tone, could such a man actually be a high priest? Entonces, como este hombre había quebrantado la ley, había hecho que golpearan a Pablo en la boca, puede que él haya dicho en un tono más sarcástico, ¿puede un hombre como este ser en realidad el sumo sacerdote? I kind of lean more towards the fact that he was a little sarcastic because he never apologizes. Yo me inclino más hacia la idea de que él estaba siendo un poco sarcástico porque Pablo nunca se disculpa por lo que dice. Right? If you don't realize something, somebody brings it to your attention, you'd be like, oh my gosh, I'm sorry, I didn't realize it. He don't never apologize. Si usted no sabe algo, después de decirlo y alguien se lo hace notar, usted puede decir, uy, perdón, lo siento, yo de verdad no sabía y se disculpa. Pablo acá nunca se disculpa. But what he does in verse 5 is he recites a scripture from Leviticus, and basically what he's saying is, listen, I respect the office, just not the man. Y lo que él hace en el versículo 5 es que él cita un versículo del Levítico y él dice, básicamente, yo respeto el puesto del sumo sacerdote, pero no respeto al hombre que está ahí. Well, verses 6 through 9, Versículos 6 al 9. Paul does one of the most clever things you're going to read. Pablo hace una de las cosas más inteligentes que ustedes van a leer en su vida. It says, but when Paul perceived that one part was Sadducees and the other part Pharisees, he cried out in the councils, men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. Concerning the hope of the resurrection of the dead, I am being judged. And when he had said this, a dissension arose between the Pharisees and Sadducees, and the assembly was divided. For the Sadducees say there is no resurrection, no angel or spirit, but the Pharisees confess both. Then there arose a loud outcry, and the scribes of the Pharisees' party arose and protested, saying, we find no evil in this man, but if a spirit or an angel has spoken to him, let us not fight against God. Cuando Pablo se dio cuenta de que una parte del concilio era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz y dijo, hermanos, yo soy fariseo y soy hijo de un fariseo. Se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. En cuanto dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Se levantó entonces una gritería y los escribas que apoyaban a los fariseos se levantaron a protestar. No vemos que este hombre haya cometido ningún crimen. Puede haberle hablado un espíritu o un ángel. Paul's no dummy. Pablo no es ningún tonto. Paul can see what's going on. Y él puede ver lo que está pasando. He knows this trial's over before it even starts. It wouldn't matter what defense Paul gives, he's going to be found guilty because they want to kill him. Y Pablo sabe que este juicio terminó antes de comenzar, porque no importa la respuesta que él pudo haber dado, él sabe que lo van a declarar culpable porque ellos lo quieren matar. This is no different than Jesus' trial. It was over before it started. Esto no es diferente al juicio que hicieron contra Jesús, porque ya eso estaba decidido antes de que comenzara. These guys have no interest in justice actually being served. They just want them out of their life. Ellos no tienen ningún interés en que se haga justicia, ellos únicamente lo quieren fuera de sus vidas. And so Paul looks and he starts to go, you know what? I got Pharisees and Sadducees here. Entonces Pablo los ve y él dice, ¿sabe qué? Yo aquí tengo fariseos y saduceos. You understand, just like it says, the Sadducees, they don't believe in life after death.
Y él entiende esto, y como dice acá, los saduceos no creen que haya vida después de la muerte. or the resurrection. That's why they include angels and spirit. They don't believe any of that exists. Y tampoco creen en la resurrección, por eso dice acá que no existen para ellos ni ángeles ni espíritus. Ellos no creen que nada de eso existe. It's interesting. There's only one other time that these groups ever united. Y es interesante porque solamente se registra una vez más, aparte de esta, en la cual estos dos grupos se hayan unido. And this was with Jesus. Y eso sucedió con Jesús. Both groups were like, we got to get rid of Jesus. And it was only in that time they united. And they figured out up until this point when Paul opens his mouth, how to unite once again to try and get rid of Paul. La única vez en la cual ellos se unieron fue en el juicio contra Jesús para matarlo. Y ahí se dieron cuenta cómo ellos podían unirse y trabajar juntos hasta que Pablo aquí abre su boca y los vuelve a separar. Pero ellos habían encontrado la forma de unirse para tratar de eliminar a Pablo. And so Paul says, I got something to share with you. Entonces Pablo les dice, tengo algo que compartir con ustedes. I'm a Pharisee. I'm the son of a Pharisee. Soy fariseo y soy hijo de fariseo. And so all the Pharisees listening go, okay. Y todos los fariseos que están escuchando dicen, ok. And I live in the hope of the resurrection. And poof, this just blew up in everybody's face. Y él dice, y vivo esperando la resurrección. Y explotó en la cara de todo el mundo. Right? I mean, you would have seen the lines of division just go right in the middle of that council. Usted podía palpar ahí, ver las líneas de división donde se separó ese concilio. You know you're clever when you can divide your enemy. Usted sabe que usted es inteligente cuando usted puede dividir a su enemigo. And so these guys are on two sides. And here's what's crazy. Did you notice the Pharisees start to defend Paul? They were just trying to kill him. Now they're defending him. Y usted nota lo que pasa acá. Se divide el grupo y ahora los fariseos están tratando de defender a Pablo. Hace un momento lo querían matar y ahora lo están defendiendo. So you think about this. They're getting ready to kill him. Entonces piensen esto, ellos se están preparando para matarlo. He then figures out how to get them to divide. Él descifra cómo dividirlos And then as a bonus, y luego como un punto extra, un bono, some of the Pharisees end up defending him, going, we find no fault in him. We should let him go. algunos de los fariseos terminan defendiéndolo y dicen, no encontramos ninguna culpa en él, deberíamos dejar que se vaya. Well, verse 10. Versículo 10. Now when there arose a great dissension, the commander, fearing lest Paul might be pulled into pieces by them, the commander and the soldiers go down, take him by force, and bring him back into the barracks. Y como la discusión iba en aumento, el tribuno temía que fueran a despedazar a Pablo. Así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio y se lo llevaran a la fortaleza. Man, I feel sorry for this commander. Yo me siento mal por este tribuno. This has been brutal. Esto ha sido brutal para él. He knows he can be in trouble for imprisoning him, putting him in chains, and almost whipping him. Él sabe que él puede estar en grandes problemas por encarcelar a Pablo, ponerlo en una prisión y casi azotarlo. He's been trying to figure out what's going on with Paul, why everybody's so angry with him. Él ha estado tratando de descifrar qué ha pasado con Pablo, que todo el mundo está tan enojado con él. And so they hold this informal trial. Entonces llevan a cabo este juicio informal. And all of a sudden, it erupts again. And for the second time, he's got to go down, bind him, drag him out, and toss him back in the barracks. And he still doesn't know what's going on. Y de repente, en medio del juicio, todo vuelve a explotar otra vez y él tiene que meterse otra vez, intervenir, agarrar a Pablo, encadenarlo, sacarlo de ahí y volverlo a meter en la fortaleza. Y aún con todo esto, él no sabe qué está pasando. Now, I want you to understand here as we move into verse 11, something's happened in Paul. Y yo quiero que usted entienda algo antes de que entremos al versículo 11. Algo ha pasado en Pablo. He's definitely a little distressed in his spirit. Because understand, Paul's goal of having those guys there was to share the gospel with his fellow countrymen. Pablo está comenzando a desanimarse un poco en su espíritu, porque usted tiene que entender que el objetivo de Pablo, al tener ahí a estos judíos, era poder compartir el evangelio con ellos. Paul never tries to get audiences with people just so they can hang out and talk. He always uses it as an opportunity to give people Jesus.
Pablo nunca trata de tener audiencia con personas para poder reunirse y compartir y hablar nada más. Él siempre trata de mostrarles a Jesús cuando está con ellos. And I feel like as he was in prison, he begins to play back through kind of how it went, getting hit in the mouth by the priest. Maybe he didn't respond the best way, and that's why kind of the door closed for him. Yo creo que cuando él estaba en prisión, él comenzó a pensar en lo que había pasado, tratando de hablar, le pegan en la boca, tal vez él no responde de la mejor forma y se cierra esa puerta para compartir. But it really appears that in this time that Paul is a little broken and lonely. Pero pareciera en realidad que durante este tiempo Pablo está un poco quebrantado y un poco herido y solo. Verse 11. Versículo 11. But the following night the Lord stood by him and said, "Be of good cheer, Paul, for as you have testified of me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome." A la noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. It says the Lord stood by him. Dice que el Señor se le apareció, se le presentó. That's the physical presence of the Lord by Paul. Y esto se refiere a la presencia física del Señor estando junto a Pablo. And as he's standing by Paul, he tells him, Paul, take courage. Y mientras él está a la par de Pablo, le dice, ten ánimo. Why does he tell Paul to take courage? ¿Por qué le dice él a Pablo que tenga ánimo? Because he needs to hear the words. Porque él necesita escuchar estas palabras. You don't tell somebody to be of good cheer if they don't need to be cheered. Usted no le dice a alguien que tenga buen ánimo si ellos no tienen que tener buen ánimo. Paul knows things aren't looking good right now. Pablo sabe que las cosas no se están viendo bien para él ahora. He hasn't been in Jerusalem that long. This is his second time back in prison. Él no ha estado en Jerusalén por tanto tiempo y es la segunda vez que lo meten a la cárcel. What's crazy is he doesn't even know the half of it. Y lo más loco de todo esto es que él ni siquiera sabe la mitad de lo que está pasando. Because tomorrow, Porque mañana 40 Jewish assassins are going to take an oath that they're not going to eat or drink till Paul is dead. 40 asesinos judíos van a hacer un juramento de que no van ni a comer ni a tomar nada hasta que maten a Pablo. So like, man, you thought it was bad today. Wait till you hear what they're going to do tomorrow. Es como, usted pensó que eso era malo hoy, espérese que escuche lo que van a hacer mañana. One commentator says, anyone can be of good cheer when everything is great. Un comentarista dice, cualquiera puede tener buen ánimo cuando las cosas están saliendo genial. But a Christian can be of good cheer even when things are rotten. Pero un cristiano puede tener buen ánimo aun cuando las cosas están podridas. Because he knows he has a great God. Porque él sabe que él tiene un gran Dios. We have no excuse not to. Nosotros no tenemos excusa para no hacerlo. And so Jesus goes on to encourage him. Entonces Jesús le da ánimo a Pablo. And he tells him, you've done exactly what I called you to do in Jerusalem. You testified of me. Él le dice, usted ha hecho exactamente lo que pedí que hiciera en Jerusalén, dio testimonio de mí. It's important to understand what he's telling me. He's telling Paul, don't worry about the results. That's my job. Y es importante entender lo que él está diciendo a Pablo. Él le dice, no se preocupe por el resultado, ese es mi trabajo. You just bring the word and you just testify of me. Usted solamente lleve la palabra y testifique de mí. That's the same for all of us. Eso es lo mismo para todos nosotros. We just do what Jesus calls us to do. Nosotros solamente hacemos lo que Jesús nos ha pedido que hagamos. You're not responsible for the results, but you are responsible to be obedient to what he's called you to do. Usted no es responsable por el resultado, pero usted sí es responsable por ser obediente y hacer lo que Él le ha pedido que haga. And he says, you've done what I've called you to do here in Jerusalem. Now you're going to go and do it in Rome. Él le dice, usted hizo lo que yo le pedí que hiciera aquí en Jerusalén y ahora va a ir y lo va a hacer en Roma. And hearing those words from Jesus for Paul, this would bring great joy to him. Y Pablo, al escuchar estas palabras de la boca de Jesús, iba a sentir gran gozo. Now he's been wanting to go to Rome. Él ha querido ir a Roma. Which any believer would be like, man, why you want to go to Rome, man? They're killing Christians there. Lo cual es difícil de creer, porque uno se quedaría como, ¿por qué quiere ir a Roma? Ahí están matando cristianos. So Paul hears he's finally going to get to go to Rome. Entonces Pablo escucha que finalmente él va a poder ir a Roma. Well, 12 through 15,
12 al 15 ahora. And when it was day, some of the Jews banded together and bound themselves under an oath, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. Now there were more than 40 who had formed this conspiracy. They came to the chief priests and the elders and said, "We have bound ourselves under a great oath, and we will eat nothing until we have killed Paul. Now you therefore together with the council suggest to the commander that he be brought down to you tomorrow, as though you were going to make further inquiries concerning him. But we are ready to kill him before he comes near." Al amanecer los judíos se reunieron para conspirar y bajo maldición se comprometieron a no comer ni beber hasta darle muerte a Pablo. Los que hicieron este juramento eran más de 40. Fueron ante los principales sacerdotes y los ancianos y les dijeron: "Nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Les sugerimos a ustedes y al concilio pedirle al tribuno la comparecencia de Pablo para mañana, porque ustedes quieren averiguar algunas cosas acerca de él. Nosotros estaremos listos para matarlo antes de que se presente." So they make a crazy vow. Ellos hacen un voto bastante loco. We are not eating or drinking anything till Paul is dead. No vamos a comer ni a beber nada hasta que Pablo esté muerto. Well, you got roughly 3 days to get it taken care of, because that's about how long the body can last without water. Te da más o menos 3 días para poder cumplir esto, porque ese es el tiempo que más o menos dura el cuerpo o que un cuerpo resiste sin agua. And as we'll see, it doesn't happen. Y como vamos a ver, esto no sucede. So did any of them die? Entonces, ¿que alguno de ellos se murió? I doubt it. They probably just broke their vow. They had all kinds of outs for every vow. No lo creo, yo lo dudo. Y probablemente ellos lo que hicieron fue romper el voto. Ellos tenían todo tipo de salidas a los votos que hacían. But it gives you an idea how desperate they are to see Paul dead. Pero te da una idea de lo desesperados que están por ver a Pablo muerto. Because they say, listen, as you have him brought down from the barracks, we're going to jump him and overtake him and we'll kill him there. Les dice, porque cuando ustedes hagan que a él lo saquen de la fortaleza, nosotros vamos a saltar sobre él, lo vamos a matar y todo se va a terminar ahí. Which means what? Eso significa que Some of them are going to die because it's not like Paul's coming down the stairs by himself. He'll be surrounded by Roman soldiers. So they'll have to overtake the soldiers in order to get to Paul. Porque eso significa que algunos de ellos van a morir. Porque recuerde que Pablo no viene bajando las escaleras solito ahí, amarrado, no, él viene rodeado por soldados. Entonces ellos van a tener que pasar por encima de los soldados para poder llegar a Pablo. But for them it was worth it. They just want to see Paul dead. Pero para ellos valía la pena, ellos solo querían ver a Pablo muerto. But here's what's crazy. This information gets leaked to Paul by a family member. Pero lo más loco de todo esto es que esta información se filtra y llega a Pablo por medio de un familiar. Verse 16, so when Paul's sister's son heard of their ambush, he went and entered the barracks and told Paul. And Paul called one of the centurions to him and said, "Take this young man to the commander, for he has something to tell him." And so he took him and brought him to the commander and said, "Paul the prisoner called me to him and asked me to bring this young man to you. He has something to say to you." And then the commander took him by the hand, and they went aside privately. And he says, "What do you have to tell me?" And he said, "The Jews have agreed to ask that you bring Paul down to the council tomorrow, as though they were going to inquire more fully about him. But do not yield to them, for more than 40 of them lie in wait, for the men have bound themselves by an oath that they will neither eat nor drink till they have killed him. And now they are ready, waiting for the promise from you." So the commander let the young man depart and commanded him, "Tell no one what you have revealed to me." Versículos 16 al 22 dice: "Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue a la fortaleza y entró para darle aviso a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le dijo: Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene algo que informarle. El centurión llevó al joven ante el tribuno y a este le dijo: El preso Pablo me llamó y me pidió que trajera a este joven a tu presencia, porque tiene algo de qué hablarte. El tribuno lo tomó de la mano y llevándolo aparte le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? El joven le dijo: Los judíos han acordado pedirte que lleves mañana a Pablo ante el concilio, porque le quieren preguntar algunas cosas. Pero no les creas, porque más de 40 hombres lo esperan para matarlo. Han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán nada hasta haberlo matado. Están dispuestos a hacerlo y solo esperan que hagas venir a Pablo.
El tribuno despidió al joven y le mandó que no dijera nada a nadie del aviso que le había dado. So who's Paul's nephew? ¿Quién es el sobrino de Pablo? I have no idea, but we know he loves his uncle. No tenemos idea, pero sí sabemos que ama a su tío. Right? He gets to go in, he goes, I need to talk to my uncle, man. Él logra entrar y les dice, tengo que hablar con mi tío. He goes, man, there's 40 guys who want to kill you. Y le dice, hay 40 hombres que te quieren matar. So Paul gets the guard and says, hey, man, take him up to talk to the commander. Entonces Pablo agarra a uno de los guardias y le dice, llévelo a él a hablar con el comandante. He tells the commander everything that's plotted against Paul. Y él le dice al comandante todo lo que se está planeando contra Pablo. So he sends him away, says, don't tell anybody that we've had this conversation. Entonces él lo despide y le dice, no le diga a nadie que usted y yo tuvimos esta conversación. And this commander prepares a full military escort for Paul. Y este comandante prepara una escolta militar completa para Pablo. 23 and 24. 23 y 24. And he called for 2 centurions, saying, prepare 200 soldiers, 70 horsemen, 200 spearmen, and go to Caesarea at the 3rd hour of the night, and provide mounts to set Paul on, and bring him safely to Felix, the governor. El tribuno llamó a 2 centuriones y les mandó que para las 9 de esa noche prepararan a 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, pues irían hasta Cesarea. Ordenó también que prepararan cabalgaduras para Pablo y que lo llevaran sano y salvo ante el gobernador Félix. Did you do the math? Hicieron la suma. 200 soldiers, 200 soldados, 200 spearmen, 200 lanceros and 70 horsemen. y 70 jinetes. To Caesarea. This is going to be over 60 miles away. He's sending almost 500 people with one prisoner. A Cesarea, que está como a 60 millas de distancia. Y él está enviando casi a 500 soldados para un prisionero. What is he saying? ¿Qué es lo que él está diciendo? Ain't nothing happening to this prisoner. Nada le va a pasar a este prisionero. Though 40 assassins wouldn't have stood a chance. They would have never even made it close to Paul. Esos 40 asesinos no tenían ni una oportunidad, ni siquiera se hubieran acercado a Pablo. So he sends them not only with the escort, but he sends them with a letter, verses 25 through 30. Él lo envía no solamente con una escolta, sino también con una carta, versículos 25 al 35. So it says, Claudius Lysias, to the most excellent governor Felix, greeting. This man was seized by the Jews and was about to be killed by them. Coming with the troops, I rescued him, having learned that he was a Roman. And when I wanted to know the reason they accused him, I brought him before their council. I found out that he was accused concerning questions of their law, but had nothing charged against him deserving of death or chains. And when it was told me, the Jews lay in wait for the man, I sent him immediately to you, and also commanded his accusers to state before you the charges against him. Farewell. 26 al 30 dice, saludos a Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Este hombre fue aprendido por los judíos y lo iban a matar. Yo acudí con la tropa y lo puse a salvo, pues me enteré de que era ciudadano romano. Quise saber de qué lo acusaban y lo llevé ante su concilio. Allí me di cuenta de que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero que no había cometido ningún delito que mereciera la muerte o la cárcel. Luego me avisaron de que los judíos le habían preparado una emboscada, y por eso ahora te lo envío. Les he exigido a sus acusadores que traten en tu presencia lo que tengan en su contra. So he's going to Felix. Va para donde Félix. If you've been with us in this study, you know he's being slightly dishonest in this letter. Y si ustedes han estado con nosotros en este estudio, ustedes saben que él está siendo un poquito deshonesto en su carta. Right? He said, I went down with my troops and we rescued him. Rescued him? Él dice, nosotros fuimos con las tropas y lo rescatamos. En serio, lo rescataron. That's not kind of the way it happened. No es así como sucedió. He didn't find out he was a Roman until somebody was about to whoop him, and Paul said, hey, are you allowed to do that? Él no se dio cuenta que Pablo era romano hasta que alguien estaba a punto de golpearlo y Pablo le dijo, hey, ¿a usted se le permite hacer eso? Right? The fact that he bound him in chains, the fact that he was about to whip him were two illegal things that he done, but I noticed he neglected to leave those out of the letter. El hecho de que él estaba encadenado y el hecho de que estaban a punto de latigarlo
Son dos cosas ilegales que él hizo, pero yo veo que él decidió dejarlo por fuera de la carta. But he lets Felix know in verse 29 that he finds him not guilty, that it's an issue with Jewish law, not Roman law. Pero él le dice a Félix en el versículo 29 que él no encuentra a Pablo culpable, que este es un tema de ley judía, no de ley romana. And he says, listen, the only reason why he's coming to you now Y él le dice, la única razón por la que se lo estoy enviando ahora is because it's been brought to my attention we have a group of assassins here who want to kill him, so we're going to let you deal with it there. es porque nos dimos cuenta que hay un grupo de asesinos acá que lo quieren matar, entonces vamos a dejar que sea usted el que se encargue de esto allá. So we're going to let them know they need to present their case before you down in Caesarea. Entonces les vamos a decir que ellos tienen que presentar su caso delante de usted allá en Cesarea. So 31 to 33, they begin their trek. Versículo 31 al 33 comienzan el viaje. Then the soldiers, as they were commanded, took Paul and brought him by night to Antiparis. The next day they left the horsemen to go on with him to return to the barracks. When they came to Caesarea, they had delivered the letter to the governor, and they also presented Paul to him. Al día siguiente, siguiendo la orden que habían recibido, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, los soldados dejaron a los jinetes con él y regresaron a la fortaleza. Cuando los jinetes llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. So simply there, they brought him down, they brought him there safely. Llegan ahí, lo llevan a salvo. So 34 and 35. 34 y 35. And when the governor had read it, he asked what province he was from. And when he understood that he was from Cilicia, he said, I will hear you when your accusers also have come. And he commanded him to be kept in Herod's praetorium. El gobernador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Y cuando supo que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes. So Paul's there in Caesarea, he's awaiting trial. Entonces Pablo está ahí en Cesarea y él está esperando su juicio. But no doubt in my mind, he's waiting and he's trusting the Lord. Pero yo no tengo ningún lugar a duda de que él está esperando y está confiando en el Señor. And we need to learn something here. Paul is courageous for the gospel. Nosotros tenemos que aprender algo acá, y es que Pablo es valiente por el Evangelio. And I think there's a lesson to learn. Yo creo que hay una lección que debemos aprender. We can all afford to be a little more daring in the will of God. Todos nosotros podemos o tenemos la capacidad de ser un poquito más atrevidos en la palabra de Dios. Most of us are pretty casually walking in our walk with the Lord. La mayoría de nosotros estamos caminando nuestro caminar con el Señor de una forma muy casual. A lot of times it's barely a walk and more like a crawl. Aunque a veces no es tanto un caminar, es más como un gatear. And so we can afford to be a little more daring. When you're in the center of God's will, you have nothing to fear. Entonces a veces tenemos que tratar de ser un poco más atrevidos. Cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, no hay nada que temer. Because you're never alone. You have a Savior who's dependable, who's right there with you. Porque usted nunca está solo. Usted tiene un Salvador del cual puede depender y que está justo ahí con usted. We saw Paul was in prison, and yeah, he was alone, but he wasn't alone. Vimos que Pablo estaba en la cárcel solo, pero a la vez no estaba solo. And we're never alone, so we should have nothing to fear. Y nosotros nunca estamos solos, entonces no deberíamos temer a nada. But yet it's amazing when we can kind of have those times to share the gospel and we're like, I don't want to. Pero es increíble cuando tenemos oportunidades para compartir el evangelio y nos quedamos como, no quiero. What if they make fun of me? Se van a burlar de mí. What if they don't want to be my friend? ¿Qué tal si no quieren ser mis amigos? What if this wrecks my relationship? ¿Qué tal si esto arruina mis relaciones? What are you afraid of? ¿A qué le teme? You're talking about people's eternity. What are you afraid of? Usted está hablando de la eternidad de las personas, entonces ¿a qué le teme? Because if you're not concerned with their eternity, then you better just enjoy everything on this side of eternity because you'll never see them again. Porque si usted no le importa la eternidad de las personas, entonces es mejor que usted los disfrute todo lo que pueda de este lado de la eternidad porque nunca más los va a volver a ver. This here is the start of Paul's trek to Rome. Esto acá marca el inicio del viaje de Pablo a Roma.
Right? And this is how it's going to go. He's going to go from Felix and he's going to head down. It doesn't stop here. Él va a llegar a Félix y de ahí se va a dirigir a Roma, no se detiene acá. You know how it ends in Rome for Paul? ¿Y sabe cómo termina para Pablo en Roma? Paul's separated from his head in Rome. A Pablo lo separan de su cabeza en Roma. Actually, Paul, before he's getting ready to lose his head, he's sitting there. He's like, I've run my race. I finished my course. Pablo, en realidad, antes de que le corten la cabeza, está sentado en Roma y dice, he acabado la carrera y ya corrí mi carrera y la terminé. And he's making these statements while the guy in the next room is sharpening the axe blade. Y él And está, Paul's like, I'm good to go. y él está diciendo estas cosas cuando el hombre con el hacha está en el cuarto de la par afilando el hacha. Y Pablo dice, estoy listo para irme. And you're going to find out as we continue, Paul's going to have opportunities all along the way to Rome to share the gospel with people. Y usted se va a dar cuenta, como sigamos estudiando esto, que Pablo va a tener oportunidades durante todo su viaje para compartir el evangelio con personas. And you know what's amazing? These are all people Paul would have never met other than the fact he's a prisoner. Y lo increíble es que todas estas personas, a todas estas personas, Pablo nunca las hubiese conocido si no es por el hecho de que él estaba siendo prisionero. See, you talk about your situation and circumstance, well, it's not a good time. He's a prisoner of Rome, and he found every opportunity a good time to tell people about Jesus. Usted habla de sus situaciones, de sus circunstancias y dice es que ahora no es un buen momento. Bueno, Pablo estaba siendo un prisionero en Roma y él encontró que cada oportunidad era una buena oportunidad para hablarle a la gente de Jesús. You know what I love? ¿Sabe lo que me encanta? Paul's a missionary. Pablo es un misionero He's going to Rome. y él va a ir a Roma. It's a long way away. Es un viaje largo. Guess who's paying the bill to get Paul to Rome? Y adivine quién está pagando el tiquete para llevar a Pablo a Roma. Rome. Roma. Rome paid to bring the missionary to Rome. That's really nice. Roma pagó para que un misionero llegara a Roma. Eso es muy bueno. Right? You read different times in Paul's missionaries where money's being sent because he can't even make it. And here, Rome, the Lord is using Rome to bring the missionary to Rome. Usted puede leer en varias oportunidades donde gente mandaba dinero, iglesias mandaban dinero a Pablo para que él pudiera llegar porque no se podía, no tenía los fondos necesarios, pero acá Roma está pagando para hacer que un misionero llegue a Roma. Turn to Philippians chapter 1. Vamos a Filipenses, He capítulo 1. writes this while he's in prison in Rome, and I want you to get an idea of what was going on in Rome. Él escribe esto mientras él está en la prisión en Roma. Yo quiero que usted se dé una idea de lo que estaba sucediendo en Roma. So Philippians chapter 1, Filipenses capítulo 1, verses 12 through 14. versículos 12 al 14. I want you to know, brethren, that the things which have happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel, so that it has come evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. And most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. I just want everybody to know, Yo solo quiero que sepan well, I've been a prisoner, que mientras estoy siendo prisionero, stuck here in Rome. atrapado aquí en Roma, These things that the Jews were using and hoping to pretty much, squash what was going on. estas cosas que los judíos estaban usando con la esperanza de estripar todo, Thanks to them in this trip, it's actually furthered the gospel. gracias a ellos y a este viaje, el evangelio ha avanzado. So much so that it's become evident to the palace guard. Tanto así que esto se ha vuelto evidente para la guardia del palacio. Everybody here knows that I'm in prison for Christ for no other reason. Todo el mundo aquí sabe que yo estoy en prisión por Cristo, por ninguna otra razón. Verse 14. Versículo 14. So much so that all the other brothers here in Rome, they're now a little more bold and being a little more vocal, considering I'm in prison in Rome and sharing about Jesus. They're now doing it on the outside.
Tanto así que ahora los otros hermanos aquí en Roma son mucho más audibles y más valientes al compartir a Cristo en la calle, porque yo, siendo prisionero aquí en Roma, comparto el Evangelio y ellos afuera no lo estaban haciendo. Chapter 4, Capítulo 4, verse 22. versículo 22. All the saints greet you here in Rome, but especially those who are in Caesar's household. Oh my gosh. Todos los santos los saludan aquí en Roma y especialmente los que están en la casa de César. What does that tell you? ¿Qué le dice eso a usted? The saints in Caesar's household say, hey, how you doing? Los santos en la casa de César dicen, hey, ¿cómo están? Which Caesar is it? ¿Cuál César es este? Nero. Nerón. Remember what Nero, we talk about what Nero does. Ya hemos hablado de lo que Nerón hace. Nero hates Christians. Nerón odia a los cristianos. Right? He'd dip them in hot oil, Él los sumergía en aceite caliente, tie them up to posts in his courtyard, los amarraba a postes en su patio, light them on fire, les prendía fuego so it would burn all through the night, and he would run naked through the courtyard screaming and yelling like a madman. para que iluminaran el jardín mientras se quemaban durante toda la noche, y él se desnudaba y salía corriendo alrededor de todo el jardín desnudo, gritando como un loco. He would dress them up in the skins of animals, throw them in the coliseums, and they would be ripped apart by lions and wild animals. Él los vestía con ropas de animales salvajes, los tiraba en el coliseo para que los despedazaran animales salvajes y leones. And while this is going on, Y mientras todo esto está sucediendo, people in his own quarter coming to the Lord saying, hey to everybody in Philippi. gente en su propia casa se está convirtiendo al Señor y le mandan a decir hola a aquellos que están en Filipos. We could stand to be a little more daring for the Lord, couldn't we? Nosotros podemos ser un poco más atrevidos para el Señor, ¿o no? If ever we'd give somebody on a pass for maybe wanting to be a little more quiet, we'd be like, Paul's in Nero's house, maybe he shouldn't be that vocal. Si hay una oportunidad, una ocasión en la que podíamos haberle dado un pase para que alguien no fuera muy audible con respecto a su relación con el Señor, era Pablo. Él estaba en la cárcel, en la casa de Nerón. And yet Paul's going, listen, the palace guard, these guys are saved. Because these guys had to be chained to Paul all day. You know what Paul's doing to guys chained to him all day. Y él dice, saben, los guardias aquí en la casa de Nerón se convirtieron, porque estos hombres, estos guardias tenían que estar encadenados a Pablo todo el día. Y usted sabe lo que Pablo va a hacer cuando hay alguien encadenado a él todo el día. Just talk about Jesus. And they can't go nowhere. He's like, he has the most captive audience. He's like, guess what we're doing today, guys? Hablarles de Jesús. Y ellos no pueden ir a ningún lado. Él tenía una audiencia cautiva y él les está diciendo, adivinen qué vamos a hacer hoy, muchachos. Right? You know every day when these guys had to come in for their shifts, they're like, man, you know what we're going to have to do today. Y usted sabe que todos los días cuando estos hombres tenían que entrar a su turno, se volvían a ver y decían, usted sabe lo que vamos a tener que hacer hoy. But little by little, these pagan Romans, the walls began to come down and they began to give their life to the Lord. Pero poco a poco estos romanos paganos comenzaron a derrumbar esos muros y comenzaron a entregar sus vidas al Señor. Be courageous, guys. Sean valientes, Be daring for the Lord. sean atrevidos por el Señor. Right? If God is for you, Si Dios está por usted, who can be against you? ¿quién puede estar en contra suya? That's what you have as your promise. If God is for me, then who can be against me? Then what do I have to fear telling people that they're loved? Eso es lo que usted tiene. Si Dios está con usted, ¿quién puede estar en contra suya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que temer al decirle a la gente que son amados? Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre de gracia celestial, Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Lord, that it can speak into our lives today. Señor, porque ella puede hablar a nuestras vidas hoy. And Father, help us. Señor, ayúdanos. Lord, if it's fear, Señor, si es temor, if we're just uncomfortable, si estamos nada más incómodos, we don't feel like we know enough, si sentimos que no sabemos lo suficiente, Lord, empower us with your spirit. Señor, danos poder con tu espíritu. Lord, may we just walk in the confidence that you are going before us. Señor, danos la confianza de saber que tú vas delante de nosotros. Lord, that you will give us the words to say. Señor, que tú nos des las palabras para hablar.
But Lord, may you just give us that boldness Señor, que tú nos des esa valentía, that is not dependent upon our circumstances. que no depende de nuestras circunstancias, It's not dependent upon who we're with. no depende de con quién estemos, But Father, it's the fact we love you that much. pero Señor, es el hecho de que te amamos así. Lord, we love people that much Señor, amamos a la gente muchísimo. that we just desire to see people walk in a relationship with you. Que amemos a la gente tanto que nada más deseemos verla caminar en una relación contigo. And Father, you've chosen to use people as that vehicle. Y Señor, tú has escogido usar personas como como vehículo. And so, Father, help us. Así que Padre, ayúdanos. We ask it in your name. Lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén. If you need